¿Cómo están, chicos? Buenas noches. Buenas noches a todos. Bien, mientras aguardamos unos minutos que se vayan conectando, vamos a ir repasando la clase que vimos el pasado lunes. Ya es importante establecer, a ver que vayan conectándose los chicos, la clara diferenciación entre lo que es la sucesión voluntaria con respecto a la sucesión legal o sucesión sin testamento. Es importante que cada uno de nosotros podamos identificar de manera precisa cuándo se va a abrir la competencia o el escenario de una sucesión legal o cuándo se va a abrir el escenario de una sucesión testamentaria o voluntaria como tal, ¿ya? Para eso es importante establecer que cuando no existe testamento, y conforme vimos la pasada clase, cuando no existe testamento dejada por el causante, es la ley quien va a regular la transmisión de los bienes hereditarios que pertenecen al causante. Es también importante recordar que debido a la o en función y ejercicio a la vocación hereditaria, van a ser convocados en primera instancia todos los herederos forzosos. Dentro de la clasificación de los herederos forzosos, habíamos podido establecer que la ley, dentro de lo que es la sucesión legal, determina un orden jerárquico de 5 llamados a heredar, en cuyo orden el primer lugar está ocupado por los descendientes, llamados herederos forzosos, ¿cierto? Porque descienden del tronco común, que en este caso viene a ser el causante. Entonces son los primeros convocados a heredar. El segundo lugar está ocupado, si quieren llamarle así, está ocupado por la portabilidad, herederos o por los ascendientes del causante, ¿cierto? Por los herederos del causante, para que estos puedan ser convocados a recibir la herencia ante la ausencia de los descendientes, ¿ya? La ausencia de los descendientes, o en todo caso cuando no haya estos descendientes. En segundo lugar, o en tercer lugar más bien, habíamos manifestado, está ocupado por el cónyuge o la cónyuge supérstite, es decir, el esposo o la esposa que sobrevive. El cuarto lugar está ocupado por los herederos colaterales, que vienen a ser los hermanos del causante, los sobrinos, y dentro de esta categoría que esta clase vamos a ver, están pues los hermanos del ascendiente del causante, es decir, los tíos, ya sea en la línea paterna o en la línea materna. Finalmente, el quinto lugar, habíamos visto que está ocupado por el Estado, también llamado sucesor irregular, que ante la ausencia o
inexistencia de los otros herederos establecidos del primer lugar hasta el cuarto, va a concurrir a recibir la herencia. ¿Ya? Lo que debe quedar claro, y les había recomendado, es que dentro de la sucesión legal no debe existir testamento. De ahí que la sucesión legal o ab intestato quiere decir sucesión hereditaria sin testamento. Y por el principio de prevalencia que vimos la anterior clase, entre los dos sistemas de sucesión, ante cualquier impugnación al testamento que determine su nulidad, su anulabilidad o se deje sin efecto, es la sucesión legal quien va a regular la transmisión de los bienes hereditarios. Entonces, para entrar a materia el día de hoy, es importante que recordemos que la ley reconoce dos grandes sistemas de sucesión hereditaria. La sucesión legal, también llamada sucesión sin testamento, y la sucesión voluntaria o testamentaria, que tiene que ver con la manifestación de última voluntad que tenga el causante y establezca dejar un testamento. Manifieste su voluntad en el marco y contenido de un testamento. Clase anterior ya pudimos ver el tema de la sucesión legal. Establecimos los principios de la sucesión legal, como el principio de prevalencia, el principio de exclusión, no se olvide, el pariente más próximo excluye al más lejano, el principio de igualdad o de equidad, todos los herederos concurren en condiciones y en igualdad de derechos ante la apertura de la sucesión hereditaria, porque va a ser la ley quien regule de forma igualitaria que estos herederos convocados a la apertura de la sucesión puedan recibir la herencia, si vale el término recibir. 2. Debe quedar claro que dentro de la sucesión legal, es decir, la sucesión sin testamento, existen 5 lugares, 5 órdenes, si vale el término, que la ley reconoce para ser convocados. El orden más próximo excluye al más lejano, principio de exclusión. El pariente más próximo excluye al más lejano. El primer lugar, reitero, está ocupado por los descendientes. El primer lugar. Estos descendientes, conforme dibujamos en la pizarra de la anterior clase, son los hijos del causante, los hijos del fallecido. En la línea directa descendente, como pudimos ver en la anterior clase, están los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y así sucesivamente, sin ningún límite de grado. No hay un límite en la graduación. El hijo es pariente de primer grado, el nieto pariente de segundo grado, el bisnieto tercer grado, el tataranieto cuarto grado y así sucesivamente. En la sucesión legal y tratándose de los descendientes, no existe un límite que la ley establezca. Por ejemplo, en la línea directa descendente solo podrán heredar hasta el tercer grado. ¿Cuál sería el tercer grado? Hijo primero, nieto segundo, bisnieto tercero. Lo que querría decir es que solamente hasta el bisnieto podría heredar y ahí estaría cumplido el primer orden de los descendientes. No, en la línea directa descendente no hay un límite de grado para heredar. ¿Qué ocurre cuando no existen descendientes del causante, es decir, del fallecido? Dentro de la sucesión legal, ¿sí?, concurren o asisten a la apertura de la sucesión los ascendientes del causante. ¿Quiénes serían estos ascendientes? Aquí empezamos a conocer y abrir, como dijimos en la anterior clase, la línea directa ascendente hacia arriba. ¿Quiénes están en el grado de parentesco ascendiente de nosotros? Nuestros padres, después nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y así sucesivamente hasta donde podamos llegar.
En relación al causante, ¿sí? En relación al causante, que podría ser mi persona, mis padres son parientes de primer grado. Mis abuelos vendrían a ser parientes de segundo grado, mis bisabuelos de tercer grado, mis tatarabuelos de cuarto grado. En la línea directa ascendente, así como en la línea directa descendente, no existe un límite de grado para heredar. Se va a establecer a quienes estén vivos para poder concurrir a la sucesión hereditaria, a la apertura de la sucesión hereditaria. Siempre debemos manejar en la sucesión legal y en la sucesión testamentaria también, en la legítima, mejor dicho, en la legítima, que el principio de exclusión nos hace entender que el pariente más próximo siempre va a excluir al más lejano. Esto quiere decir que si hay descendientes, de ninguna manera pueden heredar los otros 4 lugares. Si hay descendientes, son los descendientes quienes van a ser convocados a heredar. Pero a falta de descendientes, recién se da cabida al segundo lugar, que vendrían a ser los ascendientes. Un caso especial es el tercer lugar, que está ocupado por el cónyuge o la cónyuge, digamos. Dijimos además que cuando hay descendientes y haya fallecido, por decirles, el esposo, el papá, ¿no? Los hijos concurren porque son el primer orden en ser convocados a heredar, pero si la esposa está viva, la hija concurre como si fuera una hija o un hijo más. Porque no olvidemos que la apertura de la sucesión hereditaria se está dando únicamente a la parte que corresponde al fallecido. No se está dando al 100% de los bienes del matrimonio, a la parte que le corresponde al fallecido. Se respeta la parte de la esposa o del esposo que sobrevive. ¿Por qué? Porque simple y llanamente está viva o está vivo. Y los hijos concurren a la parte proporcional del que ha fallecido, papá o mamá. El cónyuge, decía, juega tanto con los descendientes como con los ascendientes. Cuando concurre a la sucesión hereditaria con los descendientes, que son los hijos, él o ella entran como una hija o un hijo más. Eso lo dijimos la semana anterior, en la clase anterior. Cuando no hay descendientes, pero existe ascendientes, padres del causante, padres del fallecido, quiero decir, y hay un cónyuge o viva o vivo, junto con los ascendientes va a concurrir el cónyuge o la cónyuge, ¿ya? A heredar. Ese es el rol que juega el tercer lugar ocupado por el cónyuge. Pero asumamos, dijimos, que no existen ni descendientes y ya no existen ascendientes. El tercer lugar le corresponde al o a la cónyuge. Por tanto, es este o esta quien hereda toda la parte del causante. Absolutamente. ¿Sí? Tercer lugar. Cuando no existe descendencia, no existe ascendencia, tampoco hay cónyuge, la convocatoria a heredar, ¿sí? Corresponde a los herederos colaterales. Cuarto lugar, que es el tema que hoy vamos a ver. Cuando no hay ni primer orden, ni segundo orden, ni tercer orden, ni cuarto orden, el quinto y último lugar en la sucesión legal está ocupada por el Estado. El Estado es quien va a asumir, bajo condiciones especiales que más adelante vamos a ver, la herencia del fallecido. No olvidemos, por favor, ese orden jerárquico de 5 puntos, de 5 lugares, que se presentan sola y únicamente en la sucesión legal. ¿Ya? Pero como ya vimos cómo heredan los descendientes o herederos forzosos, los ascendientes, el cónyuge junto con cada uno de ellos, hoy nos toca ver el cuarto orden, la sucesión de los herederos legales. Los colaterales también se llaman herederos simplemente legales, ¿ya?
¿Y por quiénes está compuesto este orden, este cuarto orden de los herederos simplemente legales? Está compuesto por los hermanos y por los sobrinos del causante, del fallecido. Siendo así, debemos entender que el artículo 1109 del Código Civil de forma clara establece el carácter de la sucesión de los hermanos. Y dice, los hermanos son personas que descienden de los mismos padres o ya sea descienden del padre o sea descienden de la madre. Son parientes que se encuentran en segundo grado. Para los hermanos de doble o simple vínculo, se abre la sucesión cuando el causante, fíjense bien, carece de descendientes, carece de ascendientes y carece de cónyuge o conviviente supérstite. Como les decía, los herederos colaterales solo van a poder ser convocados a la sucesión hereditaria cuando el fallecido no tenga hijos, no tenga padres, abuelos o bisabuelos, no tenga esposo o conviviente. ¿Sí? Solo y únicamente van a ser convocados ante la carencia de estos tres primeros lugares. ¿Ya? No importando si son dependiendo de quién ha fallecido, línea paterna o línea materna. Así establece el artículo 1109. Ahora, esto ustedes lo han visto en el derecho de familia. Han avanzado los grados de parentesco, han avanzado las clases de hermanos. Los hermanos, llamemos así, que descienden o son hermanos por parte de padre, mejor así para que me entiendan, también llamados hermanos consanguíneos o hermanos seminales. Heredan el 50%, ya sea del padre, de donde descienden, o ya sea de la madre, de donde también desciende. ¿Sí? Pueden tener madre distinta, ¿cierto? Un hijo nació de una madre, el esposo o el papá se casó otra vez, tuvo un segundo hijo que desciende de otra madre, y por ahí tuvo con X o Z señora un tercer hijo. Estos tres son hijos de un solo padre y son hermanos medios o hermanastros por tener distintas madres, ¿cierto? A ese tipo de hijos, a quienes tienen madres distintas, se llaman hermanos de simple vínculo, porque maternalmente no son afines, solamente por parte de padre, ¿cierto? Por eso se dicen medios hermanos o hermanastros. Los hermanos que tienen una sola madre, ¿sí? Son también llamados en la doctrina del derecho sucesorio y del familiar también, hermanos uterinos o hermanos en la línea materna. Pertenecen y son de padres distintos. Cuando tienen un solo padre y una sola madre, ¿sí? Se los conoce con el nombre de hermanos carnales o hermanos de doble vínculo, ¿cierto? Son hermanos del mismo padre y de la misma madre, de doble vínculo, hermanos carnales, hermanos de carne. Esta clase de descendientes heredan por cabeza, por derecho propio, como dijimos la anterior vez. ¿Por qué? Porque son descendientes de ambos padres, simple y llanamente. Entonces, son estos los herederos que van a heredar al fallecido siempre y cuando no tenga descendencia, no tenga ascendencia y no tenga cónyuge. ¿Ya? En el cuarto lugar están los colaterales. Colaterales a los lados, quiere decir. Por tanto, como no hay descendientes, no hay ascendientes ni hay cónyuge, son los hermanos colaterales quienes van a ser convocados a la sucesión hereditaria. Y es así que el artículo 1091 y 1109 del Código Civil establecen de forma clara la siguiente figura. Fíjense. Está establecido dentro del cómputo civil, es decir, del derecho civil,
que los hermanos ocupan en segundo grado la línea colateral, a los lados. Yo estoy acá, ¿cierto? Si bajo hacia abajo estoy hablando de descendencia, pero no tengo descendencia. Si subo hacia arriba estoy hablando de ascendencia, pero ya no tengo padres ni abuelos. Si voy por acá estoy hablando de mi cónyuge, no tengo cónyuge. Como no tengo ni descendencia, ni ascendencia, ni cónyuge conviviente, la sucesión a mi muerte se va a abrir a los laterales, a los lados. ¿Quiénes están a mis lados? Mis hermanos. Los hijos de mis hermanos vienen a ser mis sobrinos. ¿Por qué son parientes de segundo grado en la línea colateral? Porque para hacer el cómputo de los hermanos, de los colaterales, primero debo ir yo causante, el fallecido, hacia mis padres, porque son hermanos de padre, primer grado mis padres, y bajo al colateral, segundo grado mis hermanos, y los hijos de mis hermanos vendrían a ser parientes de tercer grado en la línea colateral. Por eso dice, cuando los hermanos concurren a la relación sucesoria y existe uno que renuncia a su parte, tengo 3 hermanos, los 3 son convocados a heredar porque, reitero, no tengo ni hijos, no tengo ni padres, no tengo esposa o conviviente. El cuarto lugar, los colaterales. Cuando tengo, por así decirlo, 3 hermanos, son convocados a heredar como herederos colaterales, uno de ellos renuncia a reclamar herencia por mi muerte. Si no renuncia, existe algún impedimento de fuerza mayor que le impide recibir la herencia, que le impide solicitar la herencia. ¿Sí? En ese caso, si ese mi hermano que ha renunciado a recibir mi herencia o por algún impedimento no ha podido apersonarse a la sucesión hereditaria, lo pueden hacer mis sobrinos, es decir, sus hijos de este hermano. Van a heredar en representación de su padre a la sucesión de mi persona. ¿Sí? Heredamos a nuestro tío en representación de su hermano, que es nuestro padre, al que ha fallecido. Ahí se abre el derecho de representación. ¿Ya? Ahora, debe quedar claro que en la línea colateral, el derecho de representar, de heredar por medio de la representación, solo tiene lugar entre los tíos y los sobrinos carnales hasta el cuarto grado. Lo vamos a ver después. Lo que quiero que entiendan en el tema de hoy es que independientemente de los herederos forzosos, que son los descendientes y los ascendientes, además del tercer lugar ocupado por la esposa, el cuarto lugar lo ocupan los colaterales, los que están a mi lado, yo fallecido, y los que están a mi lado, a mis laterales, son mis hermanos. Todos descendemos de nuestros padres, ¿cierto? Por eso son colaterales. Y los hijos de mis hermanos o hermanas son mis sobrinos. Esos son, reitero, los llamados herederos simplemente legales. ¿Ya? Legales, nada más. Veamos entonces. Ahí está. C, voy a ser yo. He fallecido. Fíjense que línea directa descendente, E, mi hijo, había fallecido. F, ahí tienen F, mi nieto había fallecido. G, vive. Fíjense, no tiene una cruz. Tengo 2 hermanos, B y D, y mis padres que están en el A. La pregunta para Carmen, Karina o Saraí. En la gráfica que están viendo, ¿quién hereda? Por la gráfica, mis padres aún viven. Aquí está A sin ninguna cruz. Mi hijo, mi nieto habían fallecido, pero vive mi bisnieto, línea directa descendente, y hacia arriba línea directa ascendente. Vive mi padre, vive mi bisnieto. A los laterales tengo a B, que es mi hermano, a D, que es mi hermano, y mi hermano D había tenido un hijo, H, que vendría a ser mi sobrino que también ha fallecido. En esta gráfica, chicas, ¿quién hereda?
Línea El directa. bisnieto. ¿Quién El hereda? bisnieto. El que El El bisnieto, el que está vivo. no hereda el papá que está más cerca. No, ¿Por qué? porque excluye a ese otro heredero, el bisnieto, el hijo, Muy bien. Eso quiero que me entiendan. Materia sucesoria, principio de exclusión. Nunca se olvide. El pariente más próximo, excluye al más lejano. Ahora, ¿de dónde yo encuentro al pariente más próximo? Del orden jerárquico de los 5 lugares que prevé la sucesión legal. ¿Quién ocupa o quiénes ocupan el primer lugar? En la sucesión legal, sin testamento. ¿Quiénes ocupan el primer lugar? ¿Quiénes están? los hijos. Los hijos. Ellos, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos, están justo acá, en la línea directa descendente, en la línea de la descendencia. Primer lugar. ¿Quiénes ocupan el segundo lugar? Primer lugar, descendientes. Segundo lugar, Nietos, doctor. el segundo lugar. En el primer lugar de los descendientes están los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos. Línea directa descendente. Todito hasta acá abajo. Después de los descendientes, ¿quiénes ocupan el segundo lugar? Los ascendientes. Los ascendientes. Muy bien. En la línea directa ascendente, aquí como pueden ver ustedes en la pantalla y el cursor que va jugando hacia arriba, esa es la línea directa ascendente, es decir, hacia arriba. Esa línea directa ascendente está compuesto por los papás, los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos y así sucesivamente hacia arriba. Línea directa ascendente. Y por ese principio que hace un momento Karina dijo, el principio de exclusión, este bisnieto que está en la línea descendente es descendiente de este, ¿sí? Excluye al pariente más lejano que vendrían a ser los ascendientes. ¿Por qué? Porque los descendientes están en primer lugar. Para que este ascendiente herede, todos tendrían que estar aquí fallecidos, pero no. El bisnieto G está vivo, ¿cierto? Está vivo. Por tanto, este va a heredar. Si este estuviera fallecido también con una crucecita aquí, ¿quién tendría que heredar? ¿Quiénes estarían en segundo lugar? El padre. El padre. El ascendiente o los ascendientes. ¿Por qué? Porque ya no hay nadie en la línea directa de la descendencia. Entonces, segundo lugar, los ascendientes, ¿cierto? Asumamos de que aquí en la línea directa descendente no hay, han fallecido. Pero sé que soy yo, tengo hermanos. Asumamos que estos 2 hermanos están vivos, ¿ya? Y mis papás también están vivos. ¿Quién heredaría? ¿Mis papás o mis hermanos? Principio de exclusión. ¿Quién excluye a quién? ¿Mm? Descendencia no hay. Primer lugar, descartado. Mis padres viven, mis hermanos viven. ¿Quién tendría que heredar a mi fallecimiento? Sus hermanos, los hermanos. ¿Los hermanos? ¿Qué lugar ocupan? No, si están vivos los papás. En este caso, los ascendientes. Exactamente. Primer lugar, los ascendientes. Segundo, mejor dicho, los descendientes. Segundo lugar, los ascendientes. Tercer lugar, ¿quién ocupa? La esposa. Exactamente, o convivientes si es que viven. Cuarto lugar, recién los colaterales. En esta gráfica vemos
asumiendo de que G también ha fallecido, ya no hay descendencia, resulta que mis padres viven. Por tanto, el segundo lugar está ocupado por los ascendientes, es decir, mis padres, ¿cierto? Al no haber descendientes, el segundo lugar heredan. Pero si también A hubiera fallecido, que son mis padres, y tampoco tengo esposa, ¿a quiénes les tocaría heredar? A los colaterales. A los colaterales. ¿Quiénes son los colaterales? Llamados también herederos simplemente legales, son mis hermanos hasta mis sobrinos, ¿cierto? Si les quitáramos la crucecita a estos dos, ¿no ve? Y somos hermanos por parte de padre o de ambos padres, no tengo descendencia, no tengo hijos, no tengo padres, abuelos ni nada, no tengo esposa, 3 lugares descartados, el cuarto lugar es de los hermanos, de los colaterales. Por tanto, estos tendrían que heredar. Pero asumamos que B no está fallecido, D había fallecido, pero tengo un sobrino que es H. Asumamos que no está fallecido. Mi sobrino, puede heredarme en lugar de su hermano, de su papá, que sería mi hermano, o no podría. D ha fallecido, pero tengo mi sobrino que está vivo, digamos. ¿Podría heredar con B, que es mi hermano y está vivo, o no podría? Sí puede, doctor. Por el derecho de representación. Mi sobrino H va a hacer su trámite y va a decir, yo heredo en lugar de mi papá al fallecimiento de mi tío C. ¿Cierto? Yo H, que soy el sobrino, heredo en representación de mi papá a mi tío que ha fallecido C, junto a mi otro tío que es B. ¿Sí? Esos son los colaterales, simplemente legales. ¿Ya? Por eso se hace. Ahora, ¿por qué hace esta graduación? Si yo bajo de C hacia E, en la línea directa de descendencia, E es mi pariente en primer grado, es mi hijo. Mi nieto vendría a ser segundo grado. Mi bisnieto, tercer grado. Mi tataranieto, cuarto grado. Mi tataranieto, así sucesivamente. En la línea directa ascendente, con referencia a mí, mis padres son parientes en primer grado. Mis abuelos en segundo grado. Mis bisabuelos en tercer grado. Mis tatarabuelos, así sucesivamente. Y en la línea colateral, ¿por qué los hermanos son parientes de segundo grado en la línea colateral? ¿Quién podría explicar? Porque el primer grado son los papás. Muy bien, porque para ir a El, los el hermanos, causante. chicos, Correcto. para ir hacia mis hermanos, primero debo subir hacia mis papás, porque de aquí descendemos los tres, B, C, D, ¿sí o no? Somos hermanos. Primero debo subir a lo de mis papás. Subo, primer grado, mis papás. Bajo, mi hermano es de segundo grado. Mi sobrino, tercer grado. Mi sobrino nieto, cuarto grado. Pero recordemos lo que la ley nos decía hace un momento. ¿Hasta qué grado pueden heredar los herederos simplemente legales? ¿Hasta él? ¿Qué grado? Lo están viendo. ¿Hasta él? Cuarto. Cuarto grado. Lo que quiere decir, aquí está, lo que quiere decir que podían heredar hasta acá, en la línea colateral. En la línea colateral. Ese es el cómputo que se hace para los colaterales. Subo a lo de mi papá, llamemos así, primer grado, bajo de mi papá, los hermanos son de segundo grado, mis sobrinos van a ser colaterales del tercer grado, mi sobrino nieto del cuarto grado. Hasta acá nomás podrían heredar estos. Si hubiera muerto mi sobrino nieto, hubiera muerto mi sobrino, hubiera muerto mi hermano y mi otro hermano, ¿a quién le tocaría heredar?
Aquí creen. No hay hijos, no hay padres, no hay esposa, no hay hermanos. ¿A quién le tocaría? ¿Al Estado o a otros colaterales? ¿Qué dice? No es difícil esto, chicos, para nada. Es ubicarse en la persona, en el tronco común, se llama, el que va a fallecer o ha fallecido, para graduar tanto hacia la descendencia como a la ascendencia y como a los colaterales, ¿ya? Si no hubiera ningún pariente más colateral, muertos ni nacidos, tendría la sucesión que abrirse al quinto lugar que es ocupado por el Estado. Pero veremos en orden, ¿ya? Estamos dentro de los colaterales. Al no tener hijos, al no tener padres, al no tener esposa, heredan los hermanos, hasta los sobrinos, ahí está, colaterales. Veremos ahora cómo heredan los sobrinos únicamente, cuando hay solo sobrinos. El artículo 1087 del Código Civil dice: cuando a la sucesión hereditaria asisten, concurren solos los sobrinos, heredan por partes iguales, sin tomar en cuenta si hay número desigual de hijos entre los hermanos del causante. Ahorita vamos a explicar. En este caso más bien, cada sobrino es pariente de tercer grado, como hemos visto acá, sobrino. Primer grado papá, segundo grado hermano, tercer grado sobrino. ¿Ya? Muy bien. Y concurre a la herencia por derecho propio si acaso no existen los tíos. No se produce la figura de representación, ya que cada sobrino hereda por cabeza según el artículo 1110. Claro, si no hay tíos, el hijo o los hijos de uno de los hermanos nada más del hermano que está vivo van a heredar o haya muerto, ¿no ve? En el mismo grado, los parientes unilaterales heredan la mitad de la cuota que corresponde a los parientes de doble vínculo. A ver, trabajemos aquí. Nos dice que los sobrinos, cuando hay sobrinos únicamente, siendo los parientes de tercer grado en la línea colateral, ¿sí?, pueden heredar al causante como parientes de tercer grado. Fíjense cómo subo. Sobrino es H. A mi hermano, pariente de primer grado. A mi abuelo, pariente de segundo grado. Y a mi tío es mi pariente en relación al tercer grado. Lo mismo si partimos del tronco común o del fallecido. Soy el fallecido, subo a mi primer ascendiente. Mi padre o mis padres, parientes de primer grado. Mis hermanos, parientes de segundo grado. Y mi sobrino, pariente de tercer grado. La ley nos está diciendo que cuando no existe descendencia, ascendencia, cónyuge, ya ni hermanos vivos, únicamente van a concurrir los sobrinos que van a heredar en partes iguales. Y cuando únicamente concurren los sobrinos, solo pueden heredar hasta el tercer grado. Aquí, eso nos está diciendo la norma, ¿ya? Bien, ¿quiénes son los otros parientes colaterales? Los herederos simplemente legales o parientes colaterales están compuestos por los hermanos y los sobrinos del fallecido. Eso está claro. ¿Ya? Hermanos y sobrinos. Cuando no hay estos chicos, cuando no hay hermanos ni sobrinos vivos, aparecen los llamados otros parientes colaterales, otros fuera de los hermanos y los sobrinos. Fíjense lo que dice. El causante no deja descendientes, no deja ascendientes, ni cónyuge o conviviente, ni hermanos o sus descendientes hasta el cuarto grado, es decir, sobrinos y sobrinos nietos. ¿Sí? La herencia
cuando no hay descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente, ni hermanos, ni sobrinos nietos, la herencia se transmite a los otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado. A ver, aquí me nace una confusión, ¿no? Me está diciendo que no tengo descendencia, no tengo ascendencia, es decir, ascendientes, no tengo cónyuge ni conviviente, no tengo ni hermanos, ni sobrinos nietos. O sea, los 4 primeros lugares no los tengo en grados de parentesco. Pero la ley convoca para transmitir la herencia de mi persona, del fallecido, a otros colaterales, a otros parientes colaterales más próximos hasta el tercer grado. Y dice, en esta categoría de otros colaterales, dice, la concurrencia a la herencia solo se produce hasta los tíos carnales, o sea, los hermanos del padre o de madre del causante. ¿Qué quiere decir esto? No tengo hijos, no tengo padres, no tengo esposa, no tengo conviviente, no tengo hermanos, no tengo sobrinos. Hasta el 4º grado. Entonces me está diciendo que la herencia se abre a favor, ¿sí?, de los tíos carnales, los hermanos de papá, de mi papá o de mi mamá. ¿Cierto? Estos tíos son los llamados otros herederos colaterales. ¿Sí? Los parientes unilaterales heredan la mitad de la cuota que corresponde a los parientes de doble vínculo. Esto está en el artículo 1110 del Código Civil. ¿Qué quiere decir? ¿Quiénes son los parientes unilaterales? Los hijos de un solo padre o de una sola madre. Y los parientes de doble vínculo son los hermanos que nacen de un mismo padre y de una misma madre. ¿Cierto? Entonces, los que van a heredar, solo van a heredar en la parte del que ha fallecido o de la que ha fallecido. No van a heredar en el 100% de los bienes. A eso se está refiriendo. Solo en la parte que le correspondía al fallecido o a la fallecida. Aquí está. Esto sí ya se me hace no complicado. Mismo ejemplo, fíjense. C soy yo, he fallecido. Mi hijo E ha fallecido. Mi nieto F, digamos que ha fallecido. Mi bisnieto G, digamos que ha fallecido. Digamos, todos han fallecido en mi descendencia. No tengo hijos, nietos ni bisnietos. Segundo lugar, a mi ascendencia. Mis papás en A. Tercer lugar, colaterales, mis hermanos B y D. Y encima mi sobrino H, mi sobrino nieto 4º grado, mi sobrino tataranieto 5º grado. Pero dice, en la sucesión de mis hermanos hasta mis sobrinos, solo heredo hasta el 3º grado y 4º grado máximo. ¿Sí? 3º grado mi sobrino. Y nos está diciendo que cuando no haya descendencia, no haya ascendencia, no haya cónyuge ni colaterales hasta los sobrinos, otros parientes colaterales aparecen que serían los tíos carnales de mi papá o de mi mamá según hayan asistido a la audiencia. Y solamente en los otros colaterales se va a abrir hasta el 3º grado. ¿Cómo gradúo? De mi persona fallecida a mis papás, 1º grado. ¿Cierto? ¿Sí? ¿Quiénes son los hermanos de mis papás?
Z o X. A, mi papá. Sigo subiendo. Z sería mi abuelo o mi bisabuelo. Abuelo o bisabuelo, chicos. ¿Qué dicen? ¿Quién se anima? El causante, doctor, es el abuelo, ¿no? Exactamente. Aquí está. Línea directa de ascendente. A, mi papá. Z sería mi abuelo. Claro. Este Z es papá de A y abuelo de C. Y al lado de Z está X, que sería hermano del papá de A, por tanto, tío de A. ¿No ves? Su tío carnal, hermano de su papá. Cuando concurren los otros colaterales, dice, y no hay descendencia, no hay descendencia, no hay ascendencia, no hay colaterales, no hay cónyuge o conviviente, no hay sobrinos, aparecen los otros colaterales, que son los tíos carnales del fallecido. Yo soy el fallecido. A son mis padres o mi padre. Z es el papá de mi padre, que vendría a ser mi abuelo. Y al lado de Z está X, que vendría a ser el hermano de Z, pero el tío de mi papá, porque el hermano del papá de A llega a ser mi tío, ¿o no? Entonces, es tío carnal en la línea paterna. Primer grado, segundo grado, para llegar al colateral, tercer grado. Si X tuviera un hijo, ¿qué sería de C, este hijo de X? Tomando en cuenta que X es el tío de mi papá. ¿Qué vendría a ser su hijo en relación a mí? ¿Mm? ¿Qué le diría yo? X es el hermano de Z, Z es el papá de mi papá. Por tanto, X es el tío de mi papá. ¿Qué vendría a ser de mí? El tío abuelo. El tío abuelo, exactamente, porque es su hermano. Entonces, cuando concurren los otros colaterales, solo hasta el tercer grado se puede heredar. Si aquí hubiera un hijo vivo y este hubiera fallecido, este ya no hereda. ¿Por qué? Porque la ley dice, en los otros colaterales, solo hasta el tercer grado. En los colaterales más los sobrinos, hasta el cuarto grado. ¿Se dan cuenta? Ahora, en la práctica esto, chicos, es poco probable, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es poco probable que viva a veces mi papá, mi abuelo, ¿no? Y peor algún tío. Podría ser, como no podría ser. Bien, vamos a hacer una cosa, chicos. Estamos llegando al final. Para continuar explicando, me voy a cortar acá y en segundos les paso el nuevo link, ¿ok? Está bien, doctor.